Bueno, parece que ya estamos, no sé si se escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todos los que están ahí. Gracias por sumarse. Realmente una charla muy esperada para nosotros. Ahora quizás Rodrigo le pregunte de dónde son, así nos van diciendo. Eh, Principalmente, bueno, bienvenidos a esta charla que titulamos Geografías renovadas desde el sur, para reflexionar un poco sobre la enseñanza actual de la geografía. Y antes que nada queríamos agradecer, y esto lo digo de parte de los cuatro, a la cantidad de gente que nos ha compartido el link, sobre todo, que nos ha deseado muchos éxitos para hoy. Así que desde parte de los cuatro, muchas gracias. No sé si, bueno, hola Diego, Gustavo, ¿Cómo Rodrigo. andan? ¿Todo bien? Acá ya de noche, en Mar del Plata, no sé sus lugares. ¿Ya es de noche ya? Sí, sí, sí. No, acá falta un poquito todavía. Bueno, queríamos contarle como primera medida un poco cómo surgió esta idea de hacer una charla. Nosotros teníamos por ahí caminos un poco separados. Yo estaba en geografías, bueno, geografías 3.0, Diego en ciencias sociales en el aula, Gustavo con educación ambiental en debate y Rodrigo con un espacio geográfico. Y de alguna manera, bueno, fuimos coincidiendo en una misma visión, diría ya a esta altura, de lo que es la geografía y de lo que para nosotros es, debería ser un debería, entre comillas, ¿no? Una propuesta de manera humilde, lo que sería para nosotros una enseñanza fructífera de la geografía. Eh, no sé si alguno quiere agregar algo. Javi, permitime, perdón, Sí, sí, sí. Resistencia, San Antonio de Padua, Puerto Madryn, Saladillo, Ituzaingó, Armstrong, Santa Fe, Gualeguaychú, Rosario, Mar del Plata, Moreno, Bien. Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Choel, Mendoza, Cruz Alta, San Juan, Zárate y San José de la Esquina, hasta ahora. Todo eso, de todos los lugares de la Argentina están mirando, así que muchas gracias por Y eso. bueno, y Bien en ahí. función de esto que dice Javi y de los lugares que vos referiste, Gustavo, un poco lo que buscamos también es el federalismo de este espacio, ¿no? O sea, Javi es de Rosario, yo de Mar del Plata, Gustavo de La Plata, Rodrigo que vive en Chipoleti, y un poco la gente con la que interactuamos a diario, y bueno, tanto en el grupo como en los espacios que recién comentaba Javi, también nos hacen tener más ganas de generar cosas, de seguir pensando en la geografía, y un poco hoy que vamos a hablar de la enseñanza de la geografía, también pensar en los diversos espacios y de qué manera se imparte la geografía en las distintas provincias, y bueno, también había alguien de Colombia por ahí, así que está buenísimo ver cómo está la enseñanza allá. ¿Cuánto hacía que no escuchaba la palabra imparte? Tal cual. Bueno, en este sentido, entonces, es que nos propusimos, digamos, coincidir o empezar a buscar qué cosas teníamos en común, esto que dice Diego, más allá del federalismo, qué sería para nosotros renovar la enseñanza de la geografía. Entonces, en este sentido es que como primera medida tenemos que tener en claro, y por eso queríamos compartirlo con ustedes, qué es la geografía para nosotros y qué es la enseñanza también en este sentido. Por eso es que el título de la charla tiene que ver con geografías renovadas del sur, donde esta renovación viene a ser una propuesta diferente a lo que hay, no necesariamente o no implica que invalida a las demás, sino que es una propuesta absolutamente diferente en la cual nosotros confiamos y creemos y venimos llevando a cabo cada uno en sus espacios, que bueno, ahora coincidimos en esta charla. Y por otro lado, le agregamos nosotros, de manera un poco pícara, la expresión desde el sur, que viene a reivindicar un poco la necesaria o la necesidad de construir geografías o hacer geografías desde una mirada un poco más latinoamericana. No sé quién era que contaba hace unos días que, bueno, es algo que pasa en la comunidad, uno va a buscar un libro de geografía
¿y a dónde te mandan? Te mandan a sociología, a historia, pero no hay un espacio particular para geografía. Sí, eso es una de las cosas que Javi siempre hablamos los cuatro, bueno, cuando empezamos a tomar contacto, y bueno, empezamos a dar cuenta que yo pensaba que era un mal de Mar del Plata, pero no, o sea, cuando uno va a librerías de otros lugares del país, el estante de geografía no existe, la bibliografía es bastante vieja, salvo algunas que otras publicaciones que han salido en los últimos 10, 15 años. Y como decís vos, la ciencia nuestra ocluida detrás de libros de historia, sociología, filosofía, que, bueno, en ese sentido nos han sacado varios años luz de distancia en cuanto a la producción, ¿no? Yo me acuerdo que la última vez que fui a una librería encontré Geomorfología de Max Terró a 10 pesos. Lo único que había... Ahí está la valorización, ¿no? Eso. Tal cual, sí, me hablaba. Bueno, después tenés otros como Lemón, pero no hay una producción. Entonces dijimos, bueno, qué mejor para hacer geografía desde el sur que hacerlas nosotros. Cuando decimos nosotros no nos referimos solamente a nosotros cuatro, sino a todos los que están mirando del otro lado. Esa sería un poco la propuesta, renovar la enseñanza de la geografía y la geografía en sí desde una mirada un poco más comprometida o desde una mirada latinoamericana. No sé, si vos querías agregar algo en este sentido o... Digo, sigo diciendo como feliz domingo los lugares nuevos, Merlo, Villarregina, Lago Pueblo, por eso estoy bajando la vista, estoy anotando Lago Pueblo, listo. Avellaneda, Chacabuco, Río Gallegos, decimos desde el sur, Río Gallegos, Río Ceballos, San Vicente, y no sé si alguno más, y de Ciudad de Buenos Aires, que no dijimos. Río Ceballos. Así que, no, súper, aprovecho, ¿no? Ya que tengo la palabra, súper contento de estar acá con ustedes y con un montón de gente que nos está mirando. Estoy viendo los nombres, hay gente de los lugares donde uno trabaja y gente que ha conocido con el canal, y la verdad es que estoy súper feliz de que nos hayamos reunido, y como vos decías, Javi, un espacio que pretende, como el grupo de Geografías 3.0, ser plural y tener la mayor multiplicidad de miradas para enriquecer y ayudar y contribuir a la difusión de la geografía, y una geografía renovada y crítica que tanto hace falta en la geografía. Esto también es algo que nos convoca, y es las ganas y la idea de ponerle mucha energía a la difusión de nuestra querida disciplina. Quizá, ahora que decía esto, creo que a los cuatro nos pasa que un poco la mirada tradicional nos deja como sabor a poco, a la luz de lo que cada uno aspira desde su rol de docente. Particularmente, hablo por mí, me parece a mí, desde hace unos años, que vengo implementando otras formas, otras estrategias, porque el resultado no me convencía. Esta mirada que uno siempre habla de lo tradicional, de manera descriptiva, que no logra interpelar ni logra transformar. En este sentido, es cuando decimos que la geografía es un saber para la acción, un saber para la transformación, y sobre todo para interpelar al otro, y para que se produzca un cambio verdaderamente y sustancialmente. Sin embargo, bueno, como la charla se titula Reflexiones sobre la enseñanza de la geografía, de manera etimológica, ¿no? Sería considerar una cuestión, esto es, la enseñanza en sus diferentes dimensiones. Entonces pensamos, digamos, de cuántas maneras uno podía analizar la enseñanza de la geografía, o la enseñanza en sí. Y ahí es donde surgió un debate entre los cuatro, de decir cuál sería la mirada más atinada para hacerlo. Bueno, finalmente nos decidimos por brindar cada uno un análisis sobre alguna de las dimensiones que tienen que ver con la enseñanza, que no implica que estén consideradas todas, pero sí por lo menos en esta primera charla, quizás si hay otra más, podamos seguir ampliando, pero por lo pronto ampliar un poco qué implica la enseñanza de la geografía hoy. Así que le doy la palabra a Diego, si quiere empezar con alguna de esas reflexiones que has hecho. Primero aclarar que, bueno, en el caso de los cuatro no se va a tratar de una discusión ni de una reflexión académica, sino más que nada se trata de intercambiar ciertos pareceres que venimos llevando adelante desde los meses que tenemos de diálogo, y también, bueno, a partir de sus comentarios, de sus preguntas, también vamos a tratar de recoger eso y empezar
a intercambiar con ustedes, que nos parece muy rico esto a partir de las diferentes experiencias y lecturas que tengan ustedes en sus diferentes lugares de origen, en sus formaciones y demás. Y recién con esto que decía Javi, con respecto a lo que tiene que ver geografía para qué, o la enseñanza de la geografía para qué, con qué objetivo, con qué propósito, para qué la geografía en la escuela, de qué manera la reciben nuestros propios estudiantes a esta geografía, ¿no? En la escuela, es bien recibida por nuestros colegas. Yo recuerdo una tesis doctoral escrita por Verónica Holman, una colega de la UBA, que hizo referencia a una investigación que hizo en campo ella en las escuelas de Neuquén, y justamente ella lo que intentó, digamos, trabajar en aquel entonces, que yo creo que la tesis debe tener unos 10, 15 años de antigüedad, era de qué manera era recibida justamente esta geografía renovada en las escuelas de Neuquén por parte de los colegas que venían transitando otra geografía, ¿no? Entonces, bueno, ella ahí en la tesis va dialogando de diferentes formas a partir de entrevistas que llevó adelante con diferentes colegas, y se llega a la conclusión, en definitiva, esto ya lo agrego yo, no solamente Verónica, que se generan ciertas tensiones en esta renovación de la geografía. Ahora, cuando hablamos de la geografía renovada, pensemos de qué renovación estamos hablando, porque hace 30 años que se viene hablando de la renovación de la geografía, por eso nosotros intentamos en esta charla y en este camino que empezamos a transitar de alguna manera, ver de qué manera poder darle una vuelta de tuerca, ¿no? En esto que decías vos, Javi, de ya dejar de pensar en una geografía solamente para la reflexión, desde la hermenéutica, y pensar en una geografía que tal vez interpele y atraviesa a nuestros estudiantes a pensar, digamos, herramientas para la acción, ¿no? Es decir, analizamos tanto los territorios, analizamos las complejidades del espacio, la desigualdad urbana, las fracturas espaciales que hay en las ciudades o en el espacio rural, pero ¿qué hacemos? Es como que nos terminamos encontrando, yo le llamo una geografía destapaollas, ¿no? Porque permanentemente estamos como dando cuenta de situaciones problemáticas, como de repente me han comentado algunos chicos o colegas en cursos de capacitación que me decían, al final son todas visiones negativas las que provee la geografía, ¿no? Terminamos una geografía de la denuncia, si se quiere, pero bueno, ¿qué hacemos, no? Dejemos el estandarte de lado, dejemos el panfleto, y vemos qué podemos hacer con eso, de qué manera podemos trabajar en estas complejidades y de qué manera nuestros estudiantes pueden llevar esa acción para el cambio. Entonces me parece que está bueno pensarlo a partir de eso, ¿no? Tirarle la pelota a los estudiantes y ver, porque pocas veces escuchamos a los estudiantes, ¿no? Yo también digo que los diseños curriculares en provincia de Buenos Aires, que son los que más conozco, pero a nivel nación uno puede hablar de los núcleos de aprendizaje prioritario, estamos hablando en términos más de respuesta que de pregunta, ¿no? Es como que uno ve las unidades de un diseño curricular, o ve la estructuración de una planificación docente, una secuencia didáctica, y estamos más acostumbrados a develar problemas, a identificar situaciones problemáticas en el espacio, que a plantear preguntas que en definitiva pueden ser súper ricas a partir de los territorios que ellos habitan, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? O sea, me parece que muchas veces los chicos tienen más para decirnos que nosotros a ellos. No sé qué opinan. Yo me acordaba cuando, perdón, ahí si querían hablar, cuando hablabas vos recién del famoso estudio de caso, en el que uno queda ahí como, digo, preso un poco de la descripción de lo que pasa ahí, pero no hay una propuesta superadora de poder pensar cómo resolver efectivamente esa situación, de manera concreta, porque es esto que vos decís queda en la renovación, pero a la hora de uno llevarlo al aula, y más específicamente a los contenidos y a las estrategias didácticas, uno se queda medio ahí como en esta idea de lo crítico, pero que no termina efectivamente de plasmarse en lo que uno hace. Tal cual. No sé. No sé si chicos, que, sí. Sí, te escuchaba, bueno, nosotros ya lo conversamos un montón de veces. Y lo que yo siempre digo, y voy a decir una frase que la digo completamente vacía de demagogia, uno puede habilitar un montón de aprendizajes propios a partir de escuchar a sus pibes y a sus pibas. Y esto no es demagogia, ¿no? Y uno puede realmente nutrirse de lo que alguien tiene para decir adentro del aula, que no seamos solamente nosotros. Y en eso me parece que es fundamental esto que vos decís, porque en la educación ambiental, digo que es el campo mío,
se ve permanentemente esto que vos decías. A veces estamos enseñando las cuestiones de la contaminación en el valle de la Costa de Marfil, en una escuela que tiene un arroyo contaminado una cuadra y media de la escuela o un basural a cielo abierto en la esquina. Entonces ahí es donde si uno le da la palabra a las realidades que traen nuestros estudiantes, después veremos nosotros cómo hacemos para ampliar esa realidad social, ¿no? Tal cual. Traen. Pero mientras tanto está bueno y uno aprende, y esto voy a decirlo completamente autorreferencial. Respecto a la incorporación de la educación sexual integral, a mí me pasó muchas veces de que fueran mis propias alumnas las que me decían, ¿por qué no podemos pensar este tema? Que vos lo estás planteando de una manera y se podría plantear la misma temática, con el mismo enfoque que vos estás teniendo, abordando los mismos contenidos, pero incluyendo una mirada de género que por el vos no habías tenido en cuenta. Y me va a pasar un montón de veces. Un montón de veces. Cuento cortito, estar trabajando científicamente la cuestión de la pobreza en la Argentina, el informe del INDEC, de cómo se calcula la pobreza, más de tipo técnico, ¿sí? Como para hacer una introducción al tema, y con el propio informe de ver cómo contamos, cuánto dinero hace falta para que una familia tenga la canasta básica total o la canasta básica de alimentos, poniendo ejemplos. Bueno, a ver, en tu familia, que son 4, ¿cuánto sería? Y que venga una nena que me diga, ¿y por qué no calculamos cuánto es el ingreso de una familia en donde haya una mujer con 2 hijos, si soy una madre soltera? Un ejemplo. Y yo no lo había tenido en cuenta. Y decir, sí, mirá qué pavada, en donde uno puede incorporar sin cambiar nada, absolutamente lo que está trabajando, meter, por ejemplo, una perspectiva de género que capaz que yo no había tenido en cuenta. Entonces, en ese sentido me parece fundamental lo que vos decís de que uno pueda tener también la humildad cuando entra al aula de abrir un poco, y repito, no es una frase que carga de demagogia, uno puede aprender un montón, no solamente de los estudiantes que tenemos adelante en esa ocasión, sino de la comunidad en la que uno está trabajando y donde está implantada la escuela, que tiene sus propias realidades y sus propias problemáticas. Y estas acciones que vos decís que uno va aprendiendo, digamos, en la propia práctica, ¿no? Los 4 tenemos más o menos la misma cantidad de años en trabajo docente, yo tengo 14, no sé, ustedes más o menos, no, más de 10 tenemos todos. Bien, sí. Me parece que uno lo va aprendiendo justamente en eso, y a partir de eso, digamos, yo hice un punteo de conceptos para trabajar hoy, y fíjense que de alguna manera vamos a buscar la circularidad en la charla con respecto a la cuestión de la epistemología, que Rodrigo es nuestro especialista, que vamos a trabajar con él sobre el final. Pero hay un concepto de Donald John, un pedagogo que habla de la epistemología de la práctica. ¿Qué significa esto? Que desde nuestras propias carreras formativas, o sea, desde la universidad o desde los institutos, no nos han enseñado a trabajar la práctica docente como la referís vos, Gustavo. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a una biografía donde vos te sentás y escuchás a un tipo, una tipa que te habla durante 3 horas y vos tenés un rol pasivo, no solamente en la formación docente, sino en la secundaria y en la primaria, donde solamente tomás nota y respondés preguntas en un cuestionario, claramente uno después, por más que quieras vencer esa biografía, vas a terminar replicando eso. Entonces, lo que dice Donald John es, básicamente el problema que tiene la formación docente es que no construye una epistemología de la práctica. ¿Por qué? Porque históricamente ha formado mucho más en lo que tiene que ver con la formación teórica, que en el caso mío hasta lo pondría en duda, porque por esto que hemos hablado varias veces con Rodrigo, de hasta dónde, ¿no? Uno se puede considerar un geógrafo crítico, un profesor, digamos, crítico, eso lo pondría en duda en mi caso, pero ni siquiera a pensar en la práctica. O sea, por ejemplo, en mi formación docente eran pocos los docentes que trabajaban en la escuela secundaria y que me hablaban desde ahí. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Y de repente, cuando nos encontramos con un título y tenemos que salir a trabajar en la práctica, y justamente trabajar sobre la enseñanza, como hoy planteaba Javier, nos encontramos con un diseño curricular, en el caso nuestro de Provincia de Buenos Aires, que se encuentra más a la vanguardia que nuestro plan de estudios, donde nos tuvimos que encontrar estudiando un montón de temas que justamente tienen un sinnúmero de cuestiones que ni siquiera en la formación docente fueron trabajadas. Entonces ahí ya tenemos otro problema. Coincido plenamente. No sé si Rodri quería agregar algo. Yo solamente decir que esto que están diciendo Gustavo y Diego tiene que ver con que el rol del docente, hoy por hoy, está desajustado justamente en ese punto de que
implica un poco correrse de la centralidad de la que yo por ejemplo me formé en una escuela técnica, donde tenía, creo que ya lo conté 1000 veces, arquitectos e ingenieros. O sea, yo no importaba. Y hoy por hoy, justamente el sujeto que nosotros aspiramos es justamente un sujeto activo, en donde yo, como docente, no sea el centro, sino que yo construya con y a través de los otros. No sé, Rodri, si vos querés agregar. Está leyendo los comentarios de la gente. Hola. Perdón. Mientras estoy haciendo de panelista, levantando todos los comentarios, que hay un montón y ya están empezando a aparecer las preguntas. Bueno. Buenas tardes, antes que nada, a todos y a todas, y gracias por estar, si bien ya lo escribí ahí en el chat. La verdad que sí, haciendo una especie de breve recorrido de lo que venían hablando ustedes. En primer lugar, destaco eso que habían mencionado al principio, el tema de dónde está la geografía y la respuesta de ese dónde está la geografía, que hablaban de las librerías. Es el gran problema de la divulgación científica, que nosotros somos el último estante de la divulgación científica, y en donde muchas veces la geografía queda reducida a 3 o 4 atlas que nos dicen, bueno, ¿querés geografía? Estás ahí y tenés un manual en donde lo único que tenés son lo de siempre: países, capitales, banderas, ríos y alguna cosita más. Y realmente, a diferencia de otras disciplinas, está faltando trabajar el tema de la geografía, está faltando mediatizar la geografía, que es algo que también habíamos hablado en un momento, y mediatizar en el sentido de ver cómo las distintas ciencias sociales, de una forma o de otra, se van ganando su propio espacio, no solo académico, sino también dentro de lo que es la vida post-académica. Y acá me meto en lo que mencionaba Javier con el tema de las distintas dimensiones. Nosotros hoy por hoy nos encontramos en un contexto en el cual tenemos algunas cuestiones que es necesario entender e interpretar, y también meto en simultáneo una pregunta, un comentario que habían puesto en el chat, que hablaba de el cambio evolutivo implica la necesidad de, si las nuevas generaciones, o nuevos pensamientos habían generado una especialización en la misma. Y la realidad es que esa cuestión es precisamente lo que nosotros tenemos que replantearnos por algunas cuestiones muy, muy pequeñas, y que no quiero excederme mucho, pero entender en primer lugar que el problema que tenemos nosotros hoy es que lo primero y principal en este sentido es la prevalecencia, o la prevalencia, mejor dicho, de una institución que es rígida, que se constituye como algo, como un bastión rígido dentro de esos tiempos líquidos que Bauman supo trabajar en algún momento, y lo estamos viendo ahora con el debate de escuela abierta, escuela cerrada, presencialidad y virtualidad, que parece que la escuela siguiera siendo un enorme edificio en donde no hay mucho más que hacer que entrar, ir y aprender, en teoría. ¿Sí? Y en segundo término, la idea de pensar que esta misma escuela, que es esa rigidez de otros tiempos, es a su vez una escuela que fue pensada en la modernidad, pero que está desarrollada hoy por hoy en tiempos postmodernos, y que está caracterizada por dos características, valga la redundancia, muy puntuales. El tema de la unidireccionalidad de la enseñanza, que sigue estando, es decir, esta idea que vos también, Gustavo, mencionabas antes, de que hay un solo recorrido, o parece haber un solo recorrido, que es lo que dice el docente y que el estudiante o la estudiante tiene que aprender, que sin embargo está inserta en un tiempo, en un contexto en el cual el aprendizaje está dominado por un montón de estímulos, y dentro de esa multiplicidad de estímulos tenemos televisión, radio, medios de comunicación, y sin embargo la escuela, y muchas veces también la geografía, se sigue centrando en pensar esa enseñanza solamente de un lado a otro, entre dos personas que actúan, un sujeto que enseña y un sujeto o un colectivo que aprende, así como si fuese una receta cerrada. Y sin embargo tenemos que empezar a pensar que hoy por hoy es muy difícil lograr esa unidireccionalidad cuando vos tenés celulares, cuando vos tenés tablets, cuando vos tenés computadoras, que cada una de ellas tienen redes sociales, tienen páginas web, tienen distintos espacios, como todos los espacios de geografía que se han armado durante esta virtualidad. Y
es muy difícil poder seguir ciñéndonos a esa misma forma de enseñanza, que aparte de todo eso, está caracterizada también por tener esa idea de preguntas y respuestas cerradas. Y muchas veces lo único que tenemos, más allá de lo que podamos debatir más adelante, es pregunta contra respuesta cerrada. Y ese es el problema fundamental que nosotros tenemos que pensar, y ahí vuelvo a la idea de la mediatización, que es precisamente porque dentro de toda esta lógica, hoy por hoy nosotros vemos historia, vemos sociología, vemos filosofía en distintos programas de televisión, en distintos programas de radio, que contribuyen a perfeccionar y contribuyen sobre todo a divulgar los conocimientos de las distintas disciplinas, pero sin embargo, el problema que también surge siempre es que cada vez que hay una cuestión territorial, cada vez que es necesario pensar algún problema o algún conflicto, a los primeros que acuden son o a los historiadores, o a los sociólogos, o a los internacionalistas, o a especialistas de distintos campos, pero la geografía no aparece. Sí. Entonces, es necesario hacer un trabajo que rompa esa unidireccionalidad. El tema de la institución rígida podemos discutirlo después un largo tiempo, pero necesitamos empezar a desplegar las alas de la geografía, y es por eso la necesidad también nuestra de decir, bueno, tenemos que hacer algo desde el sur para poder generar algún campo donde podamos debatir qué es lo que pasa, porque también nos quedamos mucho con el ideal eurocentrista, que también es un concepto que a veces se termina discutiendo en algunos espacios, o el ideal de la modernidad que se pensó para la geografía con la evolución y con el desarrollo de las escuelas geográficas, y que es lo que hoy nos sirve, o no diría que nos sirve, sino que nos juega en contra como una especie de lastre, de bagaje, de contenidos que tenemos que superar. Y yo hice la secundaria y lo único que hicieron fue decirme capitales, banderas, hacerme pintar el mapa con las banderas, y si bien es una actividad buena, es una actividad que no sirve para mucho más que eso. Y eso las clasificaciones. Es exactamente, y eso tampoco es geografía. Entonces, este espacio que nosotros armamos es un espacio entre espacios, ¿sí? Acá quizás no hablamos ni de Diego, ni de Javier, ni de Gustavo, ni de quien suscribe como personas individuales, sino que lo que estamos haciendo es hacer un espacio entre espacios para poder abrirnos a hacer una geografía mucho más plural, mucho más abierta, federal, sobre todo, que es la primera consigna que nosotros empezamos a ver, y a partir de ahí empezar a construir otra cosa. ¿Sí? Porque la geografía que venimos trabajando hasta ahora, si bien ha tenido sus modificaciones a lo largo y sobre todo a partir de los 80 en adelante, no sirve, hace falta, no sirve, no es suficiente para lograr esa transformación que nosotros queremos. Entonces, acá es donde entramos nosotros. Me callo porque si no Ahí hay, de hecho, un comentario de Melanie Razziopi, que bueno, la conocemos particularmente, que es una compañera de Avellaneda, que dice: en este contexto de pandemia, en función de lo que decías vos, siento que volvieron las clases expositivas, me pasa quizás se trabaja desde un contenido crítico, pero la clase es expositiva, y nos pregunta si lo sentimos así. Después también pude recuperar la pregunta de David Basualdo, dice: ¿qué opinan del diseño curricular de sexto en secundaria? Me imagino que provincia de Buenos Aires, y la falta de material bibliográfico. Bueno, es todo un tema también, sexto año. No sé si quieren retomar algo de lo que comenta ahí la gente, o... Perdón, dale vos. Sí, dale. Porque levanté justo algunas preguntas que quedaron muy atrás, y en algunos casos hasta se me escapó quién las hizo, que van en función de lo que venimos charlando. Si querés, si te parece, Javi, voy recuperando algo de eso. Ahí va. Sí. Dale. Había una pregunta, perdón, porque no llegué a tomar nota de quién la hizo, de cómo combatir la herencia tradicionalista que todos tenemos, ¿no? Y me parece que la forma, no sé qué pensarán ustedes, pero tal vez la forma primera de combatir la herencia tradicionalista es reconocer que la tenemos. Y a partir de eso, vigilarnos de alguna manera permanentemente de cómo intentar replicar lo menos posible esta herencia tradicionalista que todos y todas tenemos. Y eso es un punto que tenemos que reconocer con mucha humildad, que me parece que vale la pena hacerlo. Después Yamila preguntaba cómo enganchar a los chicos, ¿no? Cruzado con esta pregunta que decías, Diego, no me acuerdo quién era la compañera de las clases por Zoom. Sí, de Melanie. De lo expositivo. De Melanie, de lo expositivo. ¿Cómo hacer para enganchar
a los chicos. Y a mí lo que me pasa es que me sale pensar que siempre tenemos que tener en el horizonte que nuestro propósito tiene que ser intentar favorecer la reflexión, ¿no? Y en base a eso, yo creo que eso es enganchante, si existe la palabra. Bueno, digo, vos tenés un libro entero escrito de recursos didácticos, y lo que uno ve cuando lee ese libro es que todo el tiempo en función de tratar de ver de qué manera generar curiosidad, generar interés. Sí. Entonces, más allá de si lo hacemos más expositivamente o menos expositivamente, o en el Zoom nos apagan la cámara y nos quedan un montón de letras y sentimos que hablamos solos, bueno, lo que fuera que cada uno hace lo que puede en este contexto, siempre tratar de pensar que lo que nosotros tenemos que tener en el horizonte es buscar acompañar y favorecer la reflexión crítica del sistema que trabajamos. Yo vi que tengo varios estudiantes del Instituto Alfredo Palacios, incluso está Marcelo Troncoso, que lo vi que saludó también ahí, profe del Palacios, y a mí me pasa que en el Palacios yo enseño geografía física. En el plan de estudio de geografía física de los institutos de formación docente de capitales, geografía física, dura, no es ambiental, geografía física, dura. A los Trager. A los trailers. Y es un desafío enorme que yo intento, ya dirán mis estudiantes si lo logro o no, hacerlo de manera crítica, enseñar la dinámica climática o la dinámica geológica de manera crítica para que eso después pueda ser transitado como un aprendizaje más de cómo hacerlo críticamente. Y lo último que quiero decir, en función de otros comentarios que fueron pasando también, habló también de la formación integral, ¿no? En una de las preguntas de cómo hacer que lo que se viene es el aprendizaje por proyectos y demás, cómo hacemos con todo eso que no tenemos mucha formación, somos nuestra hora y entramos al aula y después que nos vamos nosotros en el aula que sea, virtual o presencial, y cuando nos vamos, viene otro que no sabemos ni quién es muchas veces, y qué va a enseñar, ni qué está trabajando. Bueno, eso es un enorme desafío. En función de todo esto que estamos exponiendo y que vengo exponiendo yo, lo que creo, yo me quedo con una frase que es, para poder avanzar, tenemos que aprender. Y la forma que tenemos nosotros de aprender es leer a la gente que nos gusta, que nos parece que vale la pena leer, seguir aprendiendo siempre. Aparecen nuevos emergentes de temas que uno no sabe, y bueno, y ahora aparece lo que decíamos antes, ¿no? Aparece la educación sexual integral, ¿y qué tenemos que hacer si no sabemos muy bien cómo hacerlo? Bueno, reconocer que uno no sabe todo, reconocer que hay siempre cosas por aprender, reconocer que yo desconfío siempre de los docentes que llegan con muchas certezas al aula. Yo, si algo puedo decir con seguridad es que confíen del que viene con muchas certezas al aula y poder reconocer que uno no sabe y leer. Bueno, yo leí ahí que saludaba a Magdalena Moreno, que estaba Daniela Gugerman. Bueno, o sea, queremos saber de ESI y de género, leamos a las personas que saben más que nosotros. Queremos saber de la cuestión Malvinas, leamos a Marcelo Troncoso. Queremos saber de didáctica, leamos a Diego García Ríos. Y sigamos aprendiendo que es la única forma que vamos a encontrar este trabajo que es tan individual tantas veces y que tantas veces nos sentimos tan solos y tan solas. La única forma de decir, en lugar de empezar a los gritos y decir, ¿qué hago con todo esto? Es seguir aprendiendo y leyendo a la gente que sabe y que escribe y que investiga y que tiene aula y que creemos que nos pueda aportar lo que a nosotros nos falta o nos cuesta más trabajo hacer. Quizá, siguiendo un poco lo que vienen diciendo ustedes, me parece que esta charla incluso es abrir un poco la puerta, a decir, un poco dura, de puertas adentro de la geografía y empezar a hablar entre nosotros, que somos los que verdaderamente hacemos a diario la geografía, y rescatar un poco esto que decía Rodrigo, de la escuela también como tipo fábrica de producción y reproducción de un saber. Yo creo particularmente que hay que dejar de preguntar lo que uno ya sabe, digamos, que creo que para mí es una máxima, decir, a ver, ¿qué sentido tiene? Decir, ¿dónde está el clima templado? Por decir un ejemplo, ¿no? Y empezar un poco a interpelar a los alumnos y a las alumnas con estas preguntas de tipo más de carácter reflexivo, a ver qué piensan ustedes, cómo podrían, o los para qué incluso, un poco. Y respecto también de lo que decían de la formación, claramente está absolutamente desfasado, no solo en cuestiones que tengan que ver con lo que implica el ser docente día a día, en cuestiones de licencia, otras cosas, incluso hasta el manejo de la voz, que es algo que absolutamente desconocemos todos. De hecho, el otro día terminé un curso de la voz porque desconocía. Pero más allá de eso, incluso,
cuando dijeron esta parte de lo crítico, que es algo que redunda bastante en las fundamentaciones, y que generalmente, y esto es una opinión personal, queda como adorno en las fundamentaciones, porque no sabemos, efectivamente, como dice Gustavo, reconocer que no sabemos cómo pensar estrategias para formar sujetos críticos, porque empezar a preguntarnos qué significa entonces ser críticos. Incluso, digo más, si uno analiza la organización de los institutos de formación docente, también se va a dar cuenta que dentro de esa organización no hay una integración verdadera entre las disciplinas o entre las diferentes materias que uno tiene. Entonces sale sabiendo un poco de urbano, un poco de economía, un poco de sociología, pero no hay una integración que le permita a uno desarrollar un pensamiento crítico. Y por último, respecto, y ahí te doy la palabra, Diego, respecto de lo que decía no recuerdo quién, el caso de la falta de material bibliográfico, creo que en ese sentido Diego tenía un punto bastante interesante. Diego. Sí, en realidad, en función de esto que querías decir, me quedó picando la cuestión de la separación, ¿no? Las materias como compartimentos estancos en la formación docente, y que luego eso lo reproducimos. Entonces, tomamos el diseño curricular, o tomamos un manual, o vamos a buscar una fuente para trabajar en el aula y decimos, bueno, esto pertenece a geografía urbana, esto es geografía rural, esto es geografía ambiental. ¿No? Entonces, como que también en esa formación nos moldea de una forma que después es difícil desestructurarnos. Entonces, con una compañera, de hecho, estamos emprendiendo una investigación que, bueno, no sabemos cuándo va a terminar, pero justamente basada en esto, ¿no? De que intentamos darle un enfoque ambiental a la cuestión física, que recién decía Gustavo, que se trabaja de una manera dura. Por ejemplo, acá en la formación de Mar del Plata tenemos geomorfología, geografía física argentina, climatología, y no hay forma de que los profesores que trabajan esas materias le puedan dar un enfoque ambiental a la cosa. Entonces, después, ¿cómo le vamos a pedir a los estudiantes que están haciendo la práctica en el último año que desestructuren esa mirada? Entonces se encuentran con un diseño curricular que les propone otra cosa que es muy difícil revertirla en un año o en un cuatrimestre cuando ellos realizan la práctica. Entonces, yendo a lo que decías vos, Javi, el tema de los manuales de alguna manera ha ayudado a cambiar este paradigma, ¿no? de esta geografía tradicional que venimos de alguna manera llevando adelante la crítica en esta charla de hoy, pero también veo como una cierta, digamos, un cierto escepticismo por parte de colegas y compañeros, y que eso lo hemos expresado en tu grupo de Geografía 3.0 o en los otros grupos, donde de repente hay una necesidad permanente de tener materiales que sean realmente, digamos, significativos para el aula, ¿no? Sin ir más lejos, cuando uno quiere trabajar ciertas cuestiones, yendo a la geografía física, a partir de Strahler, ahí nos volvemos con una geografía desde el norte, no desde el sur. Entonces, justamente me parece que también faltan, en muchos casos, ciertas miradas que se construyan desde nuestros territorios. Entonces, a partir de eso, yo quería también tirarle la pelota a Gustavo para ver cómo entiende la educación ambiental en la escuela. Es que todo lo que estamos diciendo de las geografías, si reemplazamos geografía por educación ambiental, vale también, ¿no? Leía, por ejemplo, que Paula, se me pasó el apellido, no lo llegué a notar. ¿Cuál es la finalidad de la geografía escolar? Es una buena pregunta. ¿Vale también cuál es la finalidad de la educación ambiental? ¿Sí? ¿Qué geografía escolar queremos en la escuela? Y vale también para decir qué educación ambiental queremos en la escuela. Y a mí me parece que vuelve a tomar, o debería volver a tomar relevancia la cuestión crítica, ¿no? En ese sentido, los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, había alguien ahí también que hablaba de los diseños, la misma Paula, que decía de que los diseños plantean una geografía crítica, e incluso una educación ambiental crítica, y muchas veces pasa que eso cuesta mucho que entre a las aulas. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar, a ver qué pasa en la formación docente, los que trabajamos en formación docente y los que trabajamos en la escuela, en qué podemos contribuir para que lo crítico no sea solamente una palabra que es profundamente polisémica, además, sino que podamos también ver cómo llevar realmente a materializar un pensamiento crítico en nuestras pibas, en nuestros pibes, en la escuela y en la formación docente. Quizá ya empezar a definir un poco más claramente qué implica el pensamiento crítico, como para dejar de hipotetizar o que cada uno proponga algo diferente, porque es lo que termina pasando, digamos, lo que uno interpreta
bueno, quizá apuntar un Bueno, poco en educación ambiental, uno puede, por ejemplo, repito, vale también para la geografía, analizar una problemática ambiental desde múltiples aspectos, teniendo en cuenta la multiplicidad de actores sociales intervinientes, teniendo en cuenta los intereses que cada uno de estos actores sociales intervienen, y a uno lo intenta, ya no es solamente, bueno, como yo digo siempre, ¿no? Se inundó porque llovió mucho, que es una posible reflexión, o se inundó porque llovió mucho efectivamente, pero además pasan un montón de otras cosas que valen la pena investigar y trabajar, porque tiene una potencialidad pedagógica enorme el poder empezar no solamente a decir que llovió mucho, sino, bueno, dónde vivían las personas que se inundaban, quiénes son las personas que se inundaban, por qué vivían ahí las personas que se inundaban, en qué contexto suceden estas inundaciones, porque si no terminamos, como hemos hablado nosotros muchas veces, echándole la culpa al cambio climático, a que, bueno, llueve más que antes y ya, y nos perdemos de vista un montón de aspectos que son sumamente interesantes, que apuntan y que se supone que contribuyen a esta aprendizaje más de tipo crítico, a que podamos ver, bueno, se inundó en tal localidad. Bueno, a ver qué dicen los medios de comunicación. A ver, lo que este medio de comunicación dice, pareciera que está a favor de las responsabilidades políticas que tiene el intendente o el gobernador, o en contra. No sé, por decir un ejemplo. ¿Sí? Bueno, parece que dándole una explicación de que llovió porque se inundó porque llovió mucho, está queriendo ocultar responsabilidades políticas que le caben al gobernador, del cual es afín al medio de comunicación que estaban hablando. Bueno, entonces uno también contribuye a que nuestros estudiantes puedan aprender a leer los medios de comunicación, que creo que están mucho más expuestos que antes, y ya no son la verdad iluminada que eran antes. Bueno, eso también es un triunfo de la educación crítica, de la geografía crítica y de la educación ambiental crítica. Y en ese sentido, bueno, después haré brevemente alguna mención si queda tiempo. Creo que la ley de educación ambiental integral va a contribuir a que estas cosas empiecen a pasar con más frecuencia en las escuelas, que también aparezcan secuencias didácticas, propuestas didácticas, proyectos institucionales que puedan exceder o ir un poco más allá de limpiar el aula el día del medio ambiente o de reciclar tapitas de plástico, y que puedan pensarse en proyectos que sean verdaderamente más comprometidos con la comunidad, que sean verdaderamente más enfocados hacia una perspectiva más crítica. Cuento esto porque no quiero aburrir, y ya te doy la palabra a Javi de vuelta. En una de las entrevistas hablaba con Mariela Jerez, una profe de Tucumán, que espero que esté mirando, y ella contaba, nosotros tenemos en la provincia, no sé cómo se llamará la Dirección de Cultura y Educación de Tucumán, donde hacemos proyectos de forestación en las escuelas. Nos mandan árboles y vamos con los chicos a plantar árboles. Y eso podría quedar una acción individual, de decir, bueno, estoy poniendo un pibito de primaria a plantar un árbol, pero lo que ellos trabajan, además del proyecto de forestación específicamente, es explicar y trabajar con los chicos por qué hay que forestar, qué pasó con la vegetación nativa que no está más, cuál es el contexto económico productivo de la provincia que explica que hay necesidad de forestar porque hubo previamente un proceso de forestación, con qué especies forestar, qué cosas son mejores ecológicamente, que se van a adaptar mejor a la ecorregión en donde están. ¿Se entiende? Pensar en no solo la acción individual, que en este caso sería una palita y un pibito poniendo el arbolito, sino poder darle un contexto político, de que después ya vamos a hablar, a la práctica de la educación ambiental en este caso. Aprovecho esto que vos estás diciendo, que es algo, ahí te doy la palabra, Rodri, es algo que siempre hemos visto, el concepto de este desastre natural, y que también lo sumo a muchos otros, como el centro-periferia, desarrollo, subdesarrollo, que de alguna manera invisibilizan la intención, porque ¿cuántas veces hemos escuchado, yo que vivo en Santa Fe, cuando se inundó en Santa Fe, esto que pasa en los medios, que por ahí muchos autores resumen muy bien, desde la teoría social del riesgo, que hay cosas que titulan catástrofes naturales o desastres naturales, y como supo decir un gobernador de acá, llovió mucho, ¿viste? Y esa era de repente la causa de que cientos de miles de santafesinos se inundaran. Pero todo eso de ese árbol tapa todo lo otro, la construcción del riesgo en la etapa de la normalidad, como dice Nathanson, es todo aquello que, por lo que nosotros aspiramos a visibilizar a través, no es meramente un cambio en el concepto o el cambio de una palabra, es simplemente desnudar los mecanismos del poder a través de ciertos lugares comunes que se suelen utilizar, sobre todo en los medios de comunicación. No sé, Rodri, si vos querés agregar algo. Está muteado.
No, estoy. Siempre tengo el delay, el delay de la edad. Pero bueno, no, sí, a ver, sí, hay un montón de cosas que podemos llegar a reflexionar también y que se pueden llegar a trabajar y seguir trabajando, y de hecho creo que podemos estar 2 o 3 horas tranquilamente hablando. Cómodo. Que se nos acaben los temas, y de hecho hay muchos comentarios que están pensados al respecto. Creo que uno de los que destaco que considero también necesario es el que dijo Guido recién, que él habla de una de las cuestiones fundamentales es poder armar nuestros propios materiales didácticos, y eso es una herramienta que se torna fundamental en un contexto en el cual estamos prácticamente dominados por lo que son los libros de texto, los materiales de texto o ciertos sitios web, y me hago cargo de lo que digo, que se convierten en una especie de colgadero de PDF de actividades hay que revisarlas para ver si esas actividades realmente tienden a la funcionalidad que uno quiere hacer, ¿sí? Pero es una tarea que es muy necesaria hacer, y ahí me engancho con otro comentario más, que hablaba de la institución del siglo XIX, eso ya lo dije antes, con el docente del siglo XX y los estudiantes del siglo XXI. O sea, necesitamos empezar a resquebrajar todas estas cuestiones que están casi instituidas y empezar a ir hacia adelante pensando en una transición que es compleja y que viene también de lo que decía Gustavo hace un ratito, que es que nosotros nos encontramos con un problema, y voy a tomar acá lo que dijo Gustavo, lo que comentaron acá, y lo que también mencionó, creo que Melanie era en un comentario anterior, que hablaba de algo así como el ponerse cómodo y la clase expositiva. Hay una realidad que nosotros hoy por hoy, el docente pensado como docente de la modernidad estaba en la punta de una pirámide, ¿sí? En donde era el depositario del saber indiscutido en una sola dirección hacia abajo. Empezaron a surgir y a aparecer distintos cuestionamientos que permitieron entender a los docentes, a los y las docentes, que esto no era una pirámide, sino que esto era una especie de línea en donde se puede ir y volver desde los y las estudiantes hacia el docente y contribuir en esta formación, pero de repente, cuando empezamos a desandar, y muy de a poco, porque es muy de a poco el camino que se está desandando hacia la ruptura de estas cuestiones críticas, nos aparece un contexto como este en el que estamos, en el cual nos metió una etapa monolítica, por decirlo de alguna forma, y en el cual no solo eso, y acá creo que nadie me va a dejar mentir, ni de la audiencia, nadie, que es que esa pirámide ahora se invirtió. Nosotros hoy no solo no somos los únicos depositarios, entre comillas, del saber, si es que alguna vez lo fuimos, sino que además el desdoblamiento de tareas, la multiplicidad de cuestiones burocráticas que es necesario cumplir, los turnos y sobre todo la obligatoriedad de esa especie de presencialidad, no presencialidad o clase sincrónica, como se llama ahora, que nos convierte o que nos ha convertido esta cuarentena o esta pandemia, ha generado que el docente hoy por hoy sea el último eslabón de toda esa... o sea, se construyó una pirámide invertida que rompe completamente el contexto, rompe el potencial que tiene el docente. Y por más que muchas veces uno trate de buscar esta cuestión del aprendizaje, de la enseñanza crítica, de la problematización crítica, se ve muy limitado por horarios, por tiempos, por desdoblamiento de clases, necesidad de quizás prender la máquina. De trabajo. Exactamente, condiciones de trabajo, coyuntura, y el tratar, o sea, nosotros contra eso somos algo así como la imagen del newsletter, del último newsletter que sacó Geografía 3.0, que es luchar contra un gigante. David y Goliat. No obstante, dentro de eso tenemos que tratar de hacer algo de nuestra parte, y ese algo que nosotros tenemos que tratar de hacer, y que también se ha visto mucho en los comentarios, es, no sé si la posición es la comodidad, sino que la posición, quizás yo diría que a la que nos ha llevado la virtualidad, es la del último recurso, ¿sí? Y ahí es donde también se recupera lo que decía Gustavo, en el sentido de decir que lamentablemente todos tenemos algo de tradicionalista dentro de nuestra enseñanza, pero es bueno, y esto es bueno, repito, saber reconocer
esa cuestión tradicional, ese docente tradicional que tenemos dentro, porque cuando no sabemos reconocerlo, ahí está el problema. Eso es una cuestión necesaria que se puede desdoblar en dos cuestiones, y acá me meto un poco con la epistemología, perdón si aburro, pero un desdoblamiento necesario. O sea, esto es una epistemología para la práctica, como nosotros somos docentes, y una epistemología que es necesario reforzar mucho también para la teoría misma de la geografía, porque como digo casi siempre, para saber enseñar geografía es necesario saber enseñar, pero también es necesario saber geografía. Entonces, sin eso, sin una de las dos patas, nos quedamos, valga la redundancia, nos quedamos un poco rengo en este sentido, y ahí es donde es necesario trabajar, más que nada porque el diseño curricular sí tiene un montón de cosas que son positivas y sí promueve un tipo de ciudadanía que antes lo estábamos mencionando, que es el de la ciudadanía crítica, la famosa ciudadanía crítica que aparece en la página 1, en la 3, en la 10 y en la 550, te recalcan siempre la idea del enfoque crítico, pero cuando uno va hacia la práctica docente, muchas veces esa ciudadanía crítica se termina cerrando con una actividad que es una pregunta cerrada, que es un, no sé, no desmerezco ni juzgo ninguna actividad, sino en el sentido de por ahí se termina cerrando, uno puede ser hipercrítico, hacer un estudio de caso y decir, bueno, actividades, ¿qué dice la página tal? Y todo lo renovado se te fue por la alcantarilla en una sola pregunta. Entonces, ahí está el problema, el tema de lo que es la ciudadanía crítica está perfecto, pero lo que en el entre líneas promueve mucho el diseño curricular es otro tipo de ciudadanía, que es la ciudadanía de tipo emancipada. La ciudadanía crítica básicamente es que seamos nosotros, sujetos, capaces de reconocer cuáles son las cuestiones que están bien, cuáles son las cuestiones que están mal, que sepamos qué es lo que podemos gozar como derecho y qué es lo que no, pero la ciudadanía emancipada implica también una cuestión de acción. Y en esa cuestión de acción es hacia donde nosotros tenemos que apuntar, y es nuestra decisión como docente. O le pregunto, como decía Gustavo antes, ¿por qué llueve o por qué se inunda? Que la respuesta va a ser cerrada, o le hago una pregunta que ahí uno pone en juego un montón de cosas, en donde quizás no haya una única respuesta, sino que las respuestas sean 10. En donde uno diga, bueno, ¿cuáles son los aspectos? Y no digo como ejemplo, no es que lo tengo anotado ni nada, sino que cuáles son los factores que influyen para que se produzcan este tipo de catástrofes. Entonces, cambia mucho, y ahí es donde digo el tema de la pirámide invertida, es mucho más trabajo, requiere mucho más trabajo, requiere una disponibilidad que quizás muchas veces no la tenemos, pero que sin embargo es fundamental el no cesar en nuestro desafío, y creo que es esta idea de romper un poco o de patear el tablero como habíamos anunciado en la semana previa, es precisamente la idea de lo que estamos haciendo. O sea, es empezar a abrir canales de diálogo que salgan de estudiantes, que salgan de docentes, que salgan de académicos, que salgan también de aficionados a la geografía, porque la geografía se hace como comunidad y no en aquellos reductos de por allá arriba, como mencionaba la cosa en algún momento, y empezar a construir a partir de ahí. ¿Por qué no pensar en libros de texto? ¿Por qué no pensar en micros televisivos? Estoy hablando así en general, ¿no? Pero cuestiones que son necesarias empezar a construir, a ganarnos ese espacio para poder después tener esos resultados. Había un comentario en YouTube, y con esto termino, que decía que muchas veces la geografía social no tenía trabajos que pudieran, o no se centraba en trabajos que pudieran dar respuesta inmediata a ciertas cuestiones de análisis. Quizás es cierto, pero el problema está precisamente, o reside precisamente en nosotros y en nosotros como comunidad geográfica, en donde lo que tenemos que hacer es hacer que ese espacio se llene, ¿sí? Y demostrarle, mira, desde la geografía nosotros podemos hacer esto. Si no, vamos a seguir siendo eternamente, ahí viene el geógrafo, díganme, como hay memes por todos lados, cuál es la capital de, y terminamos ahí. Sí. Ahí me voy a permitir polemizarte, Rodrigo. Hoy Gustavo dijo, ¿vamos a polemizar? Bueno, vamos a polemizar. No estoy de acuerdo con una cosa que dijiste. Sí, Gustavo dijo,
tenemos que Gustavo, picantearla, ¿pasó? vamos a polemizar, bueno, vamos a polemizar. Jamás. Cuando vos Jamás. hablaste de la construcción de la ciudadanía crítica emancipadora a partir de los diseños, yo no estoy de acuerdo con esa mirada. Para mí el diseño curricular no construye una ciudadanía emancipadora. Si vos, yo hice un trabajo a partir de la búsqueda con el PDF, ¿viste? Cuando pones control F y buscas ciertas palabras, capitalismo, explotación, situaciones que realmente les hagan abrir la cabeza a los chicos de en qué sistema viven, no están casi presentes, por lo menos en el diseño que yo manejo. Entonces ahí falta una cuestión. Sí, estoy de acuerdo con lo anterior que dijiste y me parece que en esto tenemos mucho camino por recorrer, y me pareció bárbaro esto que dijiste de patear el tablero y no quedarnos solamente con la formación nuestra y con lo que pasa en los congresos, sino de abrir el juego y también tomar las cosas que aportan nuestros compañeros, que son muy valiosas, en el sentido de que si no construimos una geografía fundamentada y una geografía estudiada, se va a complicar después trabajar en el aula desde una geografía crítica. En eso coincido totalmente y me parece que es fundamental, porque asistimos, y ahí vuelvo, te tomo, Rodrigo, lo que dijiste, el tema de los PDF, de que muchas veces como que tenemos un banquete de comida lleno de cosas, ¿no? De PDFs, de recursos, de videos, de todos lados, y yo como profe de práctica de repente veo que en los compañeros, en los practicantes, como que está esta sobreabundancia de buscar recursos didácticos, ¿sí? Yo acabo de escribir un trabajo, de hecho, para las jornadas de didáctica, justamente se llama Recursos didácticos, amenaza u oportunidad, porque muchas veces lo que veo es que las clases se generan como un juntadero de recursos que pueden estar muy buenos, pero ahí queda medio ocluido nuestro rol como profesores, ¿no? A partir del andamiaje pedagógico que uno tiene que dar a las cosas. Entonces, me parece que eso es clave. Sí. Quizá en esto que vos decías recién, ese juntadero de cosas, quizá me parece que por eso empezábamos por ahí, de empezar a replantear el sujeto que nosotros queremos formar, porque uno generalmente en esta vorágine se va olvidando de los objetivos que sirven como horizonte, y entonces termina como, bueno, esto de acá, esto de acá, esto de acá, pero contestarnos principalmente esa pregunta, ¿para qué uno está ahí parado? Creo que es lo que debería orientar todo el resto de la práctica, y sobre todo, a la luz de todo lo que fueron diciendo, la capacidad propia de reflexionar sobre nuestra propia práctica. Eso debería ser un pilar fundamental, más allá de la formación que decía Rodrigo, este saber, también implica una autocrítica necesaria y sin ningún tipo de filtro, como decía Gustavo, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que me está faltando? Bueno, voy y lo averiguo, voy y lo hago, voy y lo charlo, como estamos haciendo nosotros acá. Así que en ese sentido, complementar la idea que vos estabas diciendo. No sé si quieren leer algún comentario, decir. Yo quiero leer uno. No estoy mirando mucho. Yo quiero leer uno. Mónica dice: Gustavo siempre quiere polémica, y no sé si es un agravio o un halago. Un halago. Yo lo voy a tomar como un halago, pero... y para mí un halago también. Es como polisémico también el generar polémica. Pero yo lo tomo como un mimo, como un agravio, no como un agravio, sino como un halago. Totalmente. Ahí Camila Benítez dice que hay un gran problema en el mercado laboral. Sí, en el caso de Mar del Plata, gracias al último cambio de la geografía, digamos, desde el 2008 se ha abierto, afortunadamente. Cuando nos recibimos nosotros era peor la situación laboral. Después, no sé si rescataron, Leandro dice, patear el tablero y cambiar la mirada de la geografía para que todos comprendan que la formación clásica en la actualidad ya no está tan arraigada como parte de la población considera. Muy bueno. Una cosa quería decir que me acordé. Nosotros, creo, y hablo por los cuatro, ¿no? No es que negamos la cuestión tradicional de la geografía, vamos a decir, positivista o física, sino que simplemente la incorporamos dentro de una multidimensión, porque si no uno queda como enfocado a cuestiones más técnicas y se pierden, como decía Gustavo, esto de que por qué llovió, y uno se enfoca en el registro de precipitaciones. Ahí está, ahí trajo ya que me enojo, Biblia. Me enojo. Qué hermoso que es me lo puso ahí. Qué superioridad estética. Qué superioridad estética la del Strahler.
A ver, yo tengo los dos, el de geología y el de geografía. Que hoy por hoy Pero no, bueno, no sabés si vender la casa o vender el Australia, ¿viste? Porque más o menos valen lo mismo. yo te digo que si ven, ya nomás con esos dos tenés 40.000. Bueno, entonces esto, de que no estamos negando la parte tradicional, simplemente la estamos incorporando al análisis. Tal cual. No Perdón, sé había si... pasado, sí, sí, pasó sí. que quedó atrasísimo, pero que Dale. bueno, tal vez vale la pena incorporarla. Una pregunta de Damián sobre la importancia de la formación política de los profesores y las profesoras, y esto es algo que también con los cuatro hemos charlado mucho, y qué importante es la formación política en la formación docente, para luego poder incorporar el aspecto y la cuestión política en la enseñanza de las problemáticas geográficas y de las problemáticas ambientales. Entendiendo la política no, por supuesto, como una política partidaria, uno no va a venir a hacer política partidaria al aula, pero no se puede pensar la geografía crítica o la educación ambiental crítica sin incorporar las variables políticas. Porque no incorporar las variables políticas es una decisión política para también esconder responsabilidades, dejar de trabajar determinados actores sociales y sus responsabilidades. Entonces, en ese sentido, coincido plenamente con el colega Damián respecto de la importantísima central importancia que tiene la formación política en la formación docente y en las aulas de la escuela secundaria. Y hay que bancarse, que te vayan a decir, no, política en la escuela yo no quiero, y todo esto. Sí. Definitivamente, porque uno no va a hacer política partidaria, pero si mete la política en la escuela, es posible que vayas a tener alguna puteada que te lleva a algún lado, y hay que bancársela, porque aparte los diseños curriculares nos dicen que lo tenés que hacer así. Sí, y son leyes. Y son leyes. Es que esa cuestión es imprescindible, porque la cuestión ideológica termina aflorando todo el tiempo en el aula, y por más que los diseños curriculares sean prescriptivos, y por más que exista una ley de educación sexual integral, una ley de educación ambiental integral, termina aflorando la cuestión y, como dice el dicho, ¿no? Por más que del mono que se vista de seda, mono queda, ¿no? Porque en muchos casos uno vislumbra que por más que el diseño sea prescriptivo y sea ley, terminan aflorando otras racionalidades y otros conceptos en el aula. Entonces, perfecto, en el libro de tema ponemos que trabajamos centro-periferias de tal sentido y no sé qué, pero después en la práctica se termina trabajando desde un punto de vista tradicional, liberal. Entonces la cuestión ideológica es clave por más que existan documentos obligatorios, ¿no? Ahí puso una pregunta, no sé si, yo no llego a leerla. A ver. Pero que tenía que ver con esto de que para qué preparamos. Generalmente hay una especie de quantum de decir, bueno, que sepa, vamos, básicamente leer y escribir, pero que sepa manejar esto, que sepa como ciertas aptitudes o, como se dice más técnicamente, competencias del alumno como para insertarse en el mundo laboral. Y parece que en esta historia la geografía como ciencia social cae en un lugar casi histórico de habladuría, donde quizá empatizar con el otro no sea un valor, no es para la formación tradicional. Quizá todas estas cuestiones tengan que salirse un poco de la escuela y nosotros tengamos que dirigir o orientar la enseñanza hacia otra dirección que no sea las cuestiones meramente utilitaristas, como pasaba con la Escuela Técnica de los 70, y tengamos que encabezar otra renovación que tenga que ver con una enseñanza, sobre todo en valores. Como decía Gustavo, tantas veces que hemos hablado, que la política es parte y quizá estar más a lo que demanda la sociedad de nosotros que a lo que demanda el mercado. Ahí había un comentario de un compañero, Diego Garbino, que hace años que nos conocemos y que siempre discutimos estas cosas, que hace dos preguntas interesantes, a ver qué piensan. Una dice que si nosotros nos posicionamos en la geografía crítica, yo siempre digo que no me daría ese lujo de considerarme de tal forma, pero dice que fuimos formados desde una escuela tradicional, ¿no? Desde una geografía tradicional, cómo pensamos esa dicotomía de si somos críticos, venimos de una geografía tradicional. Y después otra cosa que refería también es si esta crítica que hoy se observa en los diseños actuales
no termina siendo instituido, que hace falta revisar a futuro, ¿no? Porque termina siendo una nueva geografía tradicional. Esto lo hablamos con Rodrigo en otra charla, ¿no? Si esto que tenemos ahora, en definitiva, no hace falta revisarlo, ¿no? ¿Qué piensan? Me parece que a nivel, como vos decís, no creo que esto sea una situación determinante, lo que la propuesta nuestra, porque justamente la idea es abrir al debate, para que se institucionalice, como dice el compañero, debería tener estructuras rígidas, y es justamente como las antípodas de lo que estamos proponiendo. Y lo otro que habías dicho, Diego, que no me acuerdo. Esto de pero... que fuimos formados en una geografía tradicional. Bueno, eso no implica, de hecho, creo que es la muestra cabal de que más allá de eso, uno puede hacer una autocrítica o una reflexión sobre su propia práctica para avanzar, como decía Gustavo, esto de reconocer que efectivamente tenemos falencias, porque si no uno entra a culpar y no termina más, digamos, bueno, a ver, tenemos falencias, desconocemos lo que implica, o todo lo que implica ser crítico, no tenemos bien en claro qué sujeto queremos formar entre comillas, ¿no? Porque ahí parece que toda una discusión con el término de forma. Sí, pero sí. ¿cómo queremos nosotros colaborar? Digamos, es necesaria una autocrítica, y esta charla es justamente una autocrítica. Javi, nosotros somos profes de secundaria, y no solamente que tenemos que reconocer que nosotros tenemos parte de ese tradicionalismo y vigilárnoslo, sino que aparte, quienes trabajamos en el primer ciclo de secundaria, tenemos que también reconocer que recibimos chicos y chicas que vienen también muy posiblemente de una primaria muy tradicionalista, y donde uno también los tiene que acompañar de a poco a pensar otras formas, porque si no, lo que termina sucediendo, o al menos a mí muchas veces me sucede cuando trabajo en primer año, segundo año en Provincia de Buenos Aires, que intento avanzar sobre algo que sea más problematizador, más crítico, y más todo lo que uno cree que intenta hacer, y que después te terminas encontrando con que los chicos te responden de memoria, estudiaron de memoria, lloran porque dicen, me maté estudiando y me fue mal, porque, bueno, entonces... Bajaste línea, básicamente. Bueno, sí. No solamente uno tiene que reconocer el tradicionalismo en uno, cuando está dentro del aula, que me parece fundamental, sino también reconocer que muchas veces recibimos de la primaria chicos que vienen con esa forma de haber transitado su trayectoria, o que muchas veces también en la propia escuela en la que estamos tenemos compañeros y compañeras que trabajan tal vez desde otra perspectiva. Sí. Entonces, si vamos a patear el tablero, como decía Rodrigo, adentro del aula, nos vamos a comer más puteadas que otra cosa. Digo, hay que hacerlo con cuidado, con mucha empatía, con mucho compromiso, con mucho amor, cuando uno lo va haciendo, y humildad, para poder hacer eso y que no termine generando que los chicos se queden chupando un clavo sentado sin entender un pomo de lo que pasó, porque es realmente algo a lo que no están habituados. Bueno, nos quedamos hasta 7:30. No sé si hay algún... La cuestión de género surgió ahí. Vos, Javi, querías decir algo de género. Yo no, quería agregar esto que decía Gustavo, que generalmente uno se encuentra cuando trae otra propuesta, como que te miran raro, incluso el grupo, como diciendo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, también esto que pensábamos, las dimensiones que tienen que ver con la enseñanza de la geografía, no se remiten simplemente a un cambio de estrategia didáctica, sino que también incluyen un cambio en la filosofía de la escuela secundaria, y de los propósitos de la enseñanza. Es como una dimensión, es como una múltiple dimensión. El aula es simplemente un primer paso. Sí, y que sabemos que en muchos casos es de luchar contra un molino de viento, porque son 2 horas nuestras de donde tal vez pensás construir de otra manera y vienen otros profesores con otras materias que tienen otras concepciones totalmente contrarias a las nuestras. Entonces, ahí también hay otro límite. Bueno, pero sí, coincido. Yo, mirá, voy a decir algo que cuando yo apenas me recibí, generalmente solía entrar a la sala de profes y siempre escuchaba como una misma crítica. No tengo nada contra esas críticas. Yo simplemente me pregunté en ese momento, es decir, estos chicos no pueden o no saben, digamos, qué es lo que uno hace personalmente para que esa situación cambie. Entonces, en ese sentido, creo que independientemente de lo que nuestros colegas hagan o dejen de hacer,
Me parece que por lo menos dejar nosotros sembrada una semilla, aunque sea esas 2 horas que tenemos, es ya un montón. Sí. Bueno, no sé, Rodri, si querés decir algo, si Digo retomamos una pavada más y ya no hablo más, por lo menos por hoy. La idea, justo ahí estaba leyendo un comentario que hablan del problema de que en geografía lo que falta es formación en filosofía, en sociología, trabajar con cuestión de género, y sí, o sea, en realidad, y me permito hacer una salvedad acá en términos generales, que viene también a lo que estaban hablando antes. En general, el problema es que ya no es que solo la secundaria te forma para salir al mercado laboral. O sea, los documentos hablan de algo muy lindo que debería pasar, que debería suceder, pero lamentablemente cada vez más esa urgencia de mercado se va dando cada vez más alto. O sea, tenemos en principio un secundario que te formaba para el mercado laboral, después nos empezamos a encontrar con carreras de mayor nivel, ya sea terciario, y carreras de grado que te cierran todo como si fuera un paquete. Vos en 2, 3 años y medio, 4 como mucho, te recibiste y es como, y me permito traer algo acá, voy a compartir. Antes cuando estaba distraído estaba buscando algo que tenía guardado de alguna presentación que había hecho, que no sé si se ve, que viene a esto del qué pasa con la geografía hoy por hoy, que bueno, esto es lo que ya habíamos hablado primero, el tema de la sobrecarga de contenidos contra la reducción horaria, al menos en Ciudad de Buenos Aires pasó eso, de repente nos encontramos con 80 minutos en los cuales teníamos que tratar de hacer magia con un diseño curricular que era exactamente igual, que después tenemos un segundo problema en cuanto reacciona mi computadora, que es la idea de esa prescripción extrema de los diseños curriculares como arma de doble filo, es decir, te dicen básicamente hasta qué contenidos tenés que hacer, cómo enseñarlos y qué, y eso a la vez termina siendo una limitante porque no nos deja ese otro margen que habíamos mencionado de pensar o de traer nuevas estrategias, porque surge el miedo y muchas veces la burocracia de autoridades que vienen y te dicen, no, pero esto lo tenés que dar, esto lo tenés que hacer, a esto tenés que llegar, y no te permiten trabajarlo desde otra cuestión. Eso también deviene en esta última, y sigo con el tema culinario, el tema de que muchas veces en geografía no hay mucho docente específico, ¿sí? Es una realidad, la geografía ha sido muchas veces incluida dentro del ámbito de las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales a su vez aparecen docentes y que en muchos casos no han tenido formación geográfica, y a qué recurren para enseñar geografía, a esto. Entonces vos tenés una doble y hasta un triple recorte de contenidos, y lo que termina generando todo esto, para seguir con el tema de cocina, es que muchas veces lo que termina pasando es una especie de compendio de geografía que vos tenés que recibir en 80 minutos a lo largo de un año, y si llegaste, llegaste, y si no llegaste, también, y termina eso, lo empaquetan y lo mandan a otro lado. O sea, hoy por hoy somos un número, y dentro de eso el gran problema que tenemos como geografía es ¿sí? Que es dónde está la geografía hoy y hacia dónde tenemos que ir. ¿Sí? Que es precisamente la idea de este encuentro, ¿sí? Es precisamente la idea de este encuentro, y partir del reconocimiento de un montón de cosas que nos debemos a nosotros mismos, a nosotros y a nosotras mismas, que es necesario replantear. ¿Sí? Si la formación continua es el hecho a mí me ha tocado tener clase, y me hago cargo de lo que digo a pesar de que estoy grabando y todo lo demás, me ha tocado tener clase con docentes que me daban materiales en donde se proyectaba el lanzamiento del Skylab, que creo que se lanzó en el año 80 y pico. Y vos decís, pero dale, o sea, pasaron 40 años y no cambiaste la fotocopia. O sea, hay un montón de cosas que es necesario rever, y hay un montón de cosas que es necesario plantear, y a falta de espacios, porque la realidad es que faltan espacios de este tipo, la idea es abrir un canal más en donde podamos empezar a reflexionar sobre esto. O sea, creo que la pregunta fundamental es reflexionar sobre nuestra práctica, sobre cómo nosotros pensamos la geografía, y sobre todo reconocer que esto está muy presente. O sea, el qué pasa con la geografía hoy. Entonces, a partir de ahí, arranquemos. Es el desafío que creo que nosotros queremos dejar marcado acá.
una cosa que esto que vos decías lo último implica también, hay mucha reticencia de los profesores, las profesoras en general, y una opinión personal, parece que uno termina el profesorado y la cosa termina ahí, ¿no? Y esto que vos decías del Skylab, quizás tenga que ver un poco también con eso, con quedarse con lo que uno ya sabe y olvidar un poco que el profesorado es recién un primer escalón, o la licenciatura, o cualquier grado, es simplemente un primer paso, y como vos hablabas al principio, de la necesaria actualización de lo que uno sabe, sobre todo a la luz de lo que queremos lograr, digamos, ya esta cosa de acumular contenidos estaría siendo un tanto anacrónico, y la idea es ir por otras cosas, que no vamos a adelantar, pero que bueno. De Sí. hecho, para terminar también, en función de esto que decís, Javi, hay una compañera que me gustó lo que dijo, Nachu, creo que decía que la geografía debe formar para la ciudadanía y no para la utilidad del trabajo y demás. Está bueno seguir pensando a partir de eso. El otro día yo leía a un filósofo español, Araujo, que decía que existen saberes en la escuela, ¿no? Saberes útiles y saberes trascendentales. Entonces, los saberes útiles, dice, que muchas disciplinas de la escuela se encargan de preparar a los chicos para el mundo del trabajo, preparar para cuando entren a los estudios superiores y demás. Dice, bueno, la filosofía no se encarga de eso, se encarga de otras cosas que tienen que ver con lo trascendental en la vida, la formación humana, la formación ciudadana y demás. Bueno, está bueno también seguir dialogando esto, ¿no? ¿Para qué geografía en la escuela? Tal cual. Sí, esto es recién un primer encuentro. No sé si quieren que cerremos acá, si alguno quiere decir algo más, o los invitamos. Sí. Déjame saludar. Sí, no. No lo estaba echando, Bueno, digo, está. Yo quiero cerrar y despedirme, primero por supuesto agradeciendo a todos y a todas las que estuvieron mirando 1 hora y media, escuchándonos hablar a nosotros y compartiendo preguntas y inquietudes y saberes. Me encantó la charla, y bueno, me fui anotando algunas cosas como para resumir muy sintéticamente lo que estuvimos diciendo los cuatro, y yo creo que una geografía crítica, renovada, desde el sur, como la queramos llamar, una geografía crítica requiere humildad, requiere formación, requiere paciencia, requiere trabajo, requiere amor, requiere empatía, requiere perspectiva de género, requiere perspectiva de clase, pero requiere de todas esas cosas al mismo tiempo. Y así es la única manera en la que vamos a poder, creo yo, realmente construir y contribuir humildemente a seguir avanzando en búsqueda de un horizonte de una geografía crítica. Casi nada, che, nos tiraste, ¿eh? Yo le agregaría. Hacelo vos ahora. Diálogo. Hacelo vos, me hago cargo de eso. Claro, tirarlo es fácil. No sé, Diego. Perdón. No, yo. Ya, saludar a los compañeros y las compañeras, también ver que intercambiaban entre ellos, que no solamente hacen preguntas, sino que se responden entre ellos, y está buenísimo eso. Bueno. Y bueno, que eventualmente también vamos a hacer otras invitaciones para que no seamos siempre los mismos, así que, bueno, un poco la idea es continuar esto. Y ya que estamos, les invitamos a los espacios, si les parece. Acá Gustavo Esposov, de Educación Ambiental en Debate, un canal exclusivo de educación ambiental, donde ha realizado más de 50 entrevistas, ¿no? Con diferentes especialistas. ¿Cuánto le pagaste para que te haga esa publicidad? ¿Cuánto te pagaste? No, pero mira, ahí se ve, por ejemplo, en el canal de Gustavo, sí, en el canal de Gustavo se ve esta mirada multidisciplinar, porque no solamente habla con gente de la comunidad geográfica, sino que hasta ha hablado con un nutricionista, corregime si me equivoco. Digamos, ¿desde cuántos lugares posibles se puede analizar? Y próximamente, con un cura. Ah, no lo vi ese, me lo perdí. Hasta con un cura. Y próximamente, entonces, está por sacar una reseña de todas esas entrevistas en su libro, que se llama Educación Ambiental en Debate, Geografías y Territorios. Guarden el aguinaldo, que para el aguinaldo sale. Bueno, no, por favor. Y acá también, Diego, no sé si querés. Bueno, Diego, que pertenece al espacio de Ciencias Sociales en el Aula, junto a Hernán, y no me acuerdo el otro chico. Y Esteban. Y Esteban.
que también quizá próximamente salga otro libro, ¿no? Sí, en realidad con lo que hacemos con los chicos, lo que estamos trabajando es en la elaboración de cuadernillos, materiales para el trabajo en el aula. Todo el tiempo estamos pensando estas cosas, así que sí, un poco que nos acompañen a partir de eso. Que guarden el otro aguinaldo. El otro. Bueno, y Rodri, del canal de Un Espacio Geográfico, con sus ciclos de seminarios. Rodri, bueno, de hecho estamos transmitiendo desde acá. Sí, más que nada agradecer, yo justo ahí estaba escribiendo lo mismo en el chat, agradecerles por permanecer, ya 1 hora y media casi de transmisión en vivo, que es un montón, porque aparte se generaron espacios incluso mismo de debate dentro del chat entre los asistentes, que eso es buenísimo. Y bueno, ya que estamos, transmitir el anuncio de que este martes que viene vamos a estar arrancando con ese seminario de Enseñar Geografía Hoy, que es gratuito, es abierto a cualquier participante de cualquier parte del mundo que quiera sumarse, y va a arrancar a partir del martes 1 de junio a las 18. Como una especie de, esto fue como una especie de, como decíamos el otro día, el Festival Lollapalooza siempre tiene la fecha preliminar, esta es la entrada, digamos. Así que nada, les invitamos a que puedan sumarse a ese seminario, que bueno, es aportar distintas miradas sobre esto mismo, que seguir reforzando y debatiendo la idea de enseñar geografía. Y bueno, también súmense a los espacios de Javier. Voy a hacer las veces, ya que estamos en términos rockeros, que el cantante siempre queda para lo último y lo presenta otro. Así que, en ese sentido, Profe Geo 3.0 en Instagram y Geografías 3.0 en Facebook, que es un grupo que ya tiene casi 30.000 personas, si mal no recuerdo, y que en ese sentido, en Facebook vamos a canalizar todas las preguntas, dudas, sugerencias, consultas que quieran hacer respecto a esta charla o cosas que quieran promover para futuros encuentros, porque creo que da para mucho más. Así que bueno, canalizamos ahí toda pregunta, duda, consulta, sugerencia que quieran hacer en el grupo de Javier. Bueno, entonces quedan invitados a los espacios de Ciencias Sociales en el Aula, Educación Ambiental en Debate, Un Espacio Geográfico y Geografías 3.0, donde además también los invitamos a sumarse al newsletter que escribimos junto con Gustavo y que sale semanalmente y que también es gratuito, y el de Rodrigo de Un Espacio Geográfico. Así que bueno, sin más, nos despedimos. Gracias a todos y todas, todes por estar ahí. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos. Un placer. Un placer. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Adiós.